Bueno, ahora vamos a comenzar las epístolas pastorales con el favor del Señor, que son muy especiales porque es un predicador hablando con otro predicador, dándole enseñanza cómo gobernarse, cómo enseñar, cómo dirigir una congregación. Entonces son epístolas muy edificantes para el manejo o para la guía de una asamblea. En Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, sabiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, perdón, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que el Señor bendiga a su palabra. En esta epístola tenemos al apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. En otras epístolas él dice esclavo o siervo del Señor, un esclavo que ha sido comprado por un precio incalculable.
y así el esclavo jamás podrá pagar para salir de esta esclavitud. Es una esclavitud al Señor a permanencia. La salvación está asegurada porque hemos sido comprados con un precio que nadie, con lo cual nadie puede competir. Pero aquí él dice por mandato. Un esclavo recibe mandatos del jefe. Y como él había recibido el mandato, él también está pasando este encargo al apóstol, mejor dicho, a Timoteo, para que él también puede seguir adelante con la obra que Pablo había comenzado allí en Éfeso. Y Pablo le dejó allí para continuar con la doctrina y la enseñanza, como él dejó a Tito en otro lugar y a otros en diferentes lugares. Pero aquí vemos a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo ya había sido experimentado, había trabajado con el apóstol Pablo. Hay 5 epístolas donde él es parte de la salutación, del saludo que él da en el principio de la epístola, en 5 epístolas, queriendo decir que él estaba allí cuando Pablo estaba escribiendo estas 5 epístolas. Así él podía conversar con el apóstol Pablo, podía hacerle preguntas como un hijo a un padre, porque él dice que él es su hijo en la fe. Y como un hijo, él estuviera ahí preguntándole, como un hijo pregunta a su padre. Y también como un padre enseña a su hijo para que pueda prevenir ciertos problemas y dificultades en la vida, también Pablo estaba enseñando a él como un hijo cada vez que él estaba escribiendo una epístola, cuando Timoteo le acompañaba en la predicación y cuando Pablo estaba amonestando a los hermanos, Timoteo estaba allí como un hijo en su aprendizaje, con una afección de amor entre Pablo y Timoteo. Verdadero hijo en la fe. Qué bueno es cuando alguien como el apóstol Pablo puede decir que es un verdadero hijo. Y esto es lo que un líder en la asamblea debería ser, un verdadero hijo en la fe. Y vamos a ver más acerca de esto en este capítulo. Un verdadero hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Sin duda estas palabras eran de mucho aliento para él, la gracia. Perdón. Él había vivido disfrutando de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo y la misericordia de Dios y la paz que Dios dio al apóstol Pablo y que Pablo podía enseñar a él cómo mantener la gracia, misericordia y paz en su ministerio personalmente. No es solamente una salutación formal, pero es algo personal que él siempre compartía con su hijo en la fe. Y esto es menester también para nosotros, para los nuevos que entran en la asamblea. Siempre buscar a tratarle con gracia, misericordia y paz. Y esto viene de nuestro Señor Jesucristo, de ser un seguidor de Él.
Y dice versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso. Había necesidad en esta asamblea. Uno puede leer la epístola a los Efesios. Y esto es algo en general en cuanto a la posición del creyente posicionalmente, la obra de las tres personas en la Trinidad en capítulo 1 y diferentes enseñanzas en general. Pero había la necesidad de que alguien continuara con estas enseñanzas. Perdón. Y él dejó a Timoteo en Éfeso para dar unas enseñanzas más particulares. Primeramente, él tenía que estar allí, a la alerta, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La consistencia de la sana doctrina en una asamblea es imprescindible. Esta tiene que tener una consistencia, si no, entrará alguien nuevo y dirá, bueno, este hermano dice esto, el otro hermano dice el otro. Y aquí en Éfeso, uno estaba hablando de la ley, queriendo ser un doctor de la ley, y otros hablaban de otras cosas que blasfemaban al Señor. Y había mucha diferencia de doctrina. La primera cosa, para quedar allí, para que no enseñen diferente doctrina, que mandases a algunos. Entonces, Timoteo tenía esta tarea cuando él vio que alguien estaba desviándose de la sana doctrina, de ir con este hermano y decir, así es como dice la Biblia, la palabra de Dios. No queremos desviarnos de lo que dice la palabra de Dios, las enseñanzas, los principios. Y él podía enseñar más particularmente a estos hermanos cuando él vio esto. Y es la primera cosa que tenemos que ver en nuestras asambleas, que hay una consistencia de la sana doctrina. Dice versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. En esta asamblea de los Efesios, estaban hablando de fábulas. Sabemos que el Talmud y diferentes escritos de los judíos tienen muchísimas fábulas. Y hay historias que aprendemos en nuestra juventud y uno puede usar esto como un ejemplo posiblemente o tratar de enseñar algo. Es mejor no hacer esto. Es mejor traer ejemplos de la palabra de Dios, de cosas verídicas, actuales, y no usar de fábulas, aunque sean bien conocidos entre el pueblo, y uno puede usarlo en el Evangelio posiblemente, pero debería ser algo muy breve, porque no queremos continuar y enseñar y estar profundizando estas fábulas. Es que este puede llegar a ser algo que nunca termina. Genealogías. Los judíos, para ellos es muy importante su genealogía. Y he leído en el internet acerca de algunos judíos que tienen su historia, su linaje por más que 1000 años. Es increíble y cómo guardan esto en su familia. Y no solamente ellos, los egipcios, un médico, amigo mío, un cristiano, un creyente en las asambleas. Él tenía que ir a Egipto cuando ya crecieron todos sus hijos para que ellos pudieran inscribir
sus nombres en una piedra grandísima y podía ver todos sus ancestros y ellos llegaron para agregar sus nombres como parte de este linaje. Es muy importante, pero no estamos en la asamblea para hablar acerca de nuestro grupo étnico, de la historia pasada de nuestra familia, etcétera. Hay que evitar estas cosas que acarrean disputas. Cuando uno está en la asamblea, no solamente tiene que vigilar para la consistencia de la doctrina, pero también que no haya disputas. Y si alguien está predicando algo o diciendo algo que puede crear una disputa, hay que pararlo, porque el ministerio debe ser, dice, edificante, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, si uno está hablando de fábulas, no es de la fe, no es de edificación, pero si uno está edificando al pueblo de Dios y incrementando la fe por la fe del hermano que está predicando, esto es lo importante en cuanto a un predicador allí para guiar a una asamblea. Y dice versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es un mandamiento que Timoteo está recibiendo en cuanto a cómo a valorar las predicaciones y las enseñanzas de los hermanos recién convertidos en esta asamblea. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tres características para un predicador que Timoteo tenía que buscar. Tres es cosas esenciales, permítame. Y es, ¿aló? Aquí. Perdón, los que hacen la limpieza en la clínica, tenía que decirme algo, perdón. Entonces, en la asamblea debe haber consistencia de la doctrina, enseñanza de cosas que edifican y que aumentan nuestra fe. Y si la discusión es para una cosa como la mesa redonda o la mesa cuadrada, o en algunas asambleas el predicador no puede estar más alta que el pueblo porque esto es el egoísmo, tiene que predicar al mismo nivel. Y en estas salas evangélicas no hay una plataforma, no hay un tribuno, porque esta es la vanagloria y así enseña y es una doctrina. Entonces, hay tantas cosas que las personas inventan que no son edificantes y que aumentan la fe. Más bien uno está distraído a diferentes ideas que puede llegar a disputas. Pero el propósito de esto es para que todos los hermanos lleguen a un amor nacido de corazón. Nuestra mensajes de edificación deberían ser para aumentar el amor nacido de corazón limpio, una apreciación más de nuestro Señor Jesucristo, que sacará más del amor que tenemos para Él por haberle recibido como Salvador personal. Y el predicador también predica para que tengan una buena conciencia, pero comienza con el predicador. Si él no tiene una buena conciencia, ¿cómo puede compartir esto a otros? Y la tercera, la fe no fingida.
Si alguien está predicando pero tiene dudas, no puede predicar con toda confianza, estará inhibido, no puede abrir su corazón a totalidad, con amor, con sinceridad, con una conciencia limpia y de una fe no fingida. Y son las tres cosas importantes para un predicador, porque si está fingiendo, tarde o temprano, todo llegará a la luz. Porque si uno está fingiendo cuando viene a una prueba y la fe está siendo probada, y allí el hermano no puede pasar, porque realmente su fe no era real. Y si es un predicador, cuando él cae, cae la mitad de la congregación también. Si él no podía hacerlo, cuanto menos yo. Si él fue un farsante, qué sé yo si habrá otros farsantes aquí también. Entonces hay que cuidar a los que quieren ser predicadores, tienen que, tienen que ser verdaderos hijos que quieren aprender de los ancianos para, para continuar con la consistencia de la doctrina. Y estas cosas son las cosas primordiales para todo líder en toda congregación. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Si uno no trae estas tres cosas, la consecuencia va a ser vana palabrería.